Hermano de iglesia, que el Señor me pone la voz, me pone la símenos, cambio de perseverancia, perseverar en corazón, me pone la ayúdanos, queda en el corazón, especialmente en momentos más difíciles. Tengo un pensamiento del Evangelio, la intención de Jesús, por esta corta de palabra aquí, y después de Jesús. Jesús estaba de acuerdo en una palabra con una intención. Vamos a ver con el Señor. En el lenguaje Jesús aconda a sus discípulos una palabra aquí, fascinan una versa sempre, sin descurecer nunca. Quiero que parte del corazón de la segunda enseñanza de esa enseñanza de Jesús. Queda perseverar el corazón sin descurecer nunca. Pero te pregunta por fin de nos mente, ¿qué cosa hace no descurecer? Por favor, no tenga solución o no tenga un resultado lié o no tenga una solución así. ¿Qué hace no descurecer? Ahora mi cabeza, pero nosotros de nada aparecemos, no te piden. Ahora mi cabeza pasado y vende, y al final, persona aparece a Dios. Ahora mi cabeza, Señor, ayúdame a mí, por favor, vence una debilidad en mí, un vicio, porque hay marami. Y no puedo saber por qué dice hoy día que evitar descorazón. Ese es nuestra vida per se, que me está adicto a algo, porque hay una adicción. Y día nadie en verdad larga su adicción, no manda, vence su adicción, pero vivir en la calle, en la muerte cae, y la persona ahí debía estar descorazada, y cada que entregar su mes, la vicio. Sobre la cansa de lucha. Familia, una educación y una, pero tendría la vida cocinada, sabe por su mano, una nota, sigue su enseñanza, aparece con una nota rebeldía y tendría el mayor dificultad de escuchar. Y nada cargar mucho hace lo que quiere. De los estudios por la joven y botar una montaña, un sello de su estudio, a pesar de una nacida, y la nota logra su objetivo por la alta habilidad de su corazón. Que me conozco de su corazón, ahora la nota logra los bienes, los objetivos, los factores de su corazón, ahora también con los esfuerzos, los da un resultado. Es igual. Algo como estaba en su versión de falta de confianza de Dios, falta de fe. Pues si no te confía, de eso no te busca, danza. Si en verdad no te quiere, Dios, por ayudarme, si en verdad me pone mi confianza y mi fe, de otra forma no da Dios, y también da su versión de corazón. Que me combinó a perseverar de corazón. Que me combinó a acudir a Dios, manera libre de acudir. O sobre, si vos no te acudís a Dios, si vos te acudís a otra cosa, si vos te vais a hacer otra cosa, y él te gusta acudir a magia. Y él te gusta acudir, por ejemplo, a cerca de algún grupo. Acudir supuestamente a vaina blanca o no a vaina blanca.
pone cosa na casa. Tiene con otra pudiendo a Dios, que Él de Él va a ser otra cosa con nota de Dios. Cuando tenemos que Dios sobre la Biblia, o está invitando, no Dios la protección, sino menos aquí espiritual por dignidad. La soberanía de Dios no está bien, digo que puede investir. Aunque importante en las iglesias, los que por ejemplo, el rosario, una judaísta, escapulario, una tabiste, pero mi hermana, no permitir escapulario, permitir el rosario se significa que Dios trae protegerme, está mi fe para protegerme, está mi confianza en Dios para protegerme. La sombra de Dios no da un amuleto, Dios toma gente, con los tipos pobres de llevar con Él, entregar mi mesa a Dios. Tiene que pedir para mí mencionar sobre el religioso y nada por lo que viene a auto. Pero vos que te quieres colocar ahí y nada para pedir a la oración, nada para pedir a Dios que el rosario de ir para su mes, no para ir a una obra de acción, sino sin cuando te fe. Vos me estás en fe. Que me confianza completa de Dios. Tu Dios da solución. Tu Dios va a dar sostén. Por manera, Pedro avisa, hunda mi forma del Señor. Si abusó mi palabra de vida eterna. No hunda más mi forma del Señor. No hunda más. Y Pedro, él ha descubierto que solamente del Dios da su refugio. Que solamente del Dios esta año forza. Que Dios tiene toda sabiduría para poder su vida. ¿Y está bien con Dios? Pero hermano, ahora nos está pidiendo otra cosa, la falta de fe. Falta de fe en Dios. Y viene por mi pastor, no mi fe, pero ya, otra cosa que te ayuda de todo. No sea supersticioso, hermano. La sombra de Dios está poniendo confianza en cosas del mundo y no confianza plena y completa del poder, misericordia y amor de Dios. Cuando tienes que ponerse de libras para proteger. Cuando tienes que poner el caballo para protegerlos. Una herradura de la calle en español. Por la calle te coloca una herradura también. Cuando tienes que poner piel de color blanco o habló para energía lanzada y colocar. No tienes que ver. Tiene algún día nada que un pozo te aparece un huevo, un pipita con un huevo adentro. Supuestamente para protección, que dicen, no tiene poder. Solamente Dios tiene poder. Si vos querés algo bendicional, un rosario, un escapulario, un arma o algún imagen de Dios, te ayuda a recordar que Dios te ama. Ahora también imágenes a Miguel Arcángel, por ejemplo, o por recuerda que de momento difícil vos corres a Dios o pides a Miguel Arcángel su intercesión. Esencia de fe, no superstición. Yo digo que Dios y lo que Jesús trata aquí está endurecer su apóstol para no descurecer. Y ya nos avisan que por descurecer. Ahora nos contamina una solución, o a pesar de la fuerza que nos da la fruta, comporta y no pone mi confianza plena de Dios, sino que pone confianza de Coca-Cola para así no descurecer en perseverancia y corazón. Y Jesús está poniendo un ejemplo muy claro de un juez injusto. Por esta casa de un señor que también prefiere por bien de la casa de él. Esta va a hacer justicia, fe, para estoy cansado. Y Jesús dice, si el juez injusto hace justicia, no para bondad, no se recuerda lo que te dice, ni amor ni con Dios ni con él. Pero el todo que hace justicia, no para su bondad, no para amor ni el Señor, sino para estoy cansado. Pero Dios está todo lo contrario.
stata che faccio discipola e apostolo con me. Come sta in confianza, con Dios sempre hace justicia. Ora se calor lo que por la vista. Nos puedes aprovechar, ora nuestra vida, por tanto y justicia del mundo. Puta parece que Dios no te acta. Puta parece que te mami para mí tan injusto, puta mami para mí no también recto, sino para mí logro mi objetivo, aunque importa mi tiempo vaya arriba algún ente, mi tiempo destruir otro papi mano de otro para mí salir delante, antes de día que para cualquier medio, no por lograr su objetivo, sin pensar por Dios. Y Jesús te dice, Dios da un juez justo, siempre te hace justicia para todo el mundo de la vida. Todo. Con Dios te habla, nos usa siempre con Dios te habla. Pero lo que no está seguro, que siempre Dios te habla de la vida. Siempre Dios te tiene en los corazones. Siempre. Porque no tiene forma única. Pero siempre Dios hace algo para nosotros. Y si no tiene confianza en Dios, es la oportunidad de bendición de Dios. Es una realidad que y lo que Jesús también nos da, aunque vos no te miras una solución, aunque no te aparece Dios no te habla, perseverar, no descuidar, sigue vivir, sigue perseverando el corazón, como te va a dar victoria. Y de alguna otra forma, como te va a dar justicia. Pues para Dios no da un ente como juez injusto, a todo lo contrario, es siempre la escucha, todo el plan de la comunidad. Que me hermano, aunque de movida, o está luchando con un trabajo, o está luchando por algún cargo político, alguna debilidad, algún vicio, o que si hace por eso, y reza. Vos sabés ver. Si algo bebe también así, no está con todo lo que él debe, que estaba tan loco, estaba motivo de oración, de confianza de Dios. No estaba tan perseverante en oración y no estaba tan loco en su objetivo, la manera de atender con el lector. Tal imagen muy bonita. Cuando en una batalla, una guerra, una tabata, el pueblo de Israel, una tabata luchando en una guerra, Moisés estaba sosteniendo el pueblo. Y ahora Moisés estaba teniendo su mano alzada, el pueblo estaba atacando. Pero Moisés sacaba una camisa baja, su mano sobre la camisa cansa, el pueblo comienza a perder. Y dijo a Aarón, un otro, tipo de nazi, ayuda a Moisés. Van a sostener Moisés su mano para que quede con su mano alzada, para que el pueblo salga victorioso de la batalla. Que me conozcan este sostener otro también. Usa como espíritu de esa también. Si vos batalla está muy difícil, si vos tienes ayudanza, pide ayudanza. El secreto no está pastor, ayúdame reza para mí por menos necesario. Ayúdame reza para mí por donar. Ayúdame reza para mí lograr mi objetivo en andamio profesional. Ayúdame reza, mi mamá, ayúdame a estar como pedir, como estar con él en oración. Y bien, ayúdame reza. Y nosotros sostenemos con oración. Y si mi oración está suave, mi hermana, otra está sosteniendo y ayúdame. Y sé, por ejemplo, mi Cindy, también, a mí como pastor, obviamente está sosteniendo su oración. Y que llaman a andar, y siempre por la vida de mi pastor, y también está para y está santo rosario para uno. Ahora mi trabajo con el tratamiento de cáncer, obviamente trabajo con esa familia, y está con ese a sostener.
ayudánimo a estar victorioso en la batalla de mi salud. Oh, que Él sostiene mi corazón, y me llaman a andar, y me capo agradecido por Dios. Él, mi hermano, usted para también. Perseverar el corazón, pero también pide ayudanza si no tiene estrés. Ofrecer un santo sacrificio de misa para una intención. O sea, que terminó ofrenda como ofrecer a Dios. La soledad ofrenda de Jesús es su culpa y sangre. Nos ofrecer igualdad para una intención. Ahora Él también pide para el descanso de un ser querido. Esta es mi oración por hacer para un ser querido para el año. Un santo sacrificio de misa. Ahora vos tienes de salud, de fuerza, de un luz, de gracia, de un bendición. Ahora vos te vas a viaje. Ofrecer un santo sacrificio de misa, pide una intención. Pastor Miguel, favor de esa mano de misa para. A nosotros nos sostenemos de una. Nos está perseverando en oración. Nos está confía en Dios. Nos está entregando a Dios todo mi plan, todo mi proyecto en Él. Y ese aún no siempre pasa a los jóvenes. Balanza por el comenzamiento de su vida, la nuestra que entregar frutos de mano del Señor. Siempre. Pasó de la manera, San Pedro dice, aún no nos acordáis, Señor, si a vosotros di palabra de vida eterna. Confía en Dios. ¿Quién practica ahí en el Señor? Aparece como confía siempre en Dios. Que Él te lleve